Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga, les extrañamos bastante, pero bueno, damos gracias a Dios porque el Señor nos está cuidando a pesar de lo que está atravesando nuestra ciudad, ¿verdad? Sigamos orando por Nueva Palmira para que los casos empiecen a bajar y poder volver a la normalidad dentro de lo posible, ¿verdad? Vamos en esta tarde a tocar un tema en cuanto a la oración, ya que es un día que tomamos para orar como iglesia, ¿verdad? Y les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Efesios 6, 18. Y te animo para que lo puedas estar memorizando este versículo, ¿verdad? Te animo también a que en este tiempo puedas tener tu Biblia para poder ir viendo los pasajes e incluso tengas una pequeña libreta donde puedas ir anotando los pasajes también para después estar meditando en cuanto a estos versículos, ¿verdad? Dice Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por esta tarde, noche que podemos apartar para meditar en tu palabra, para descubrir más en cuanto a la oración y poderla poner en práctica en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú nos estés hablando en esta noche, Señor, y que podamos ser hacedores de tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, a cada una de las personas que están escuchando, y te rogamos, si hay alguno que está escuchando y aún no te conoce, que tú obres para salvación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, en esta tarde vamos a estar viendo la importancia de la oración, la importancia de la oración. Y en este versículo en particular encontramos esto mismo, la importancia de la oración. Cuando consideramos el significado de estas palabras y vemos el contexto, el Hijo de Dios naturalmente debería querer orar. Cuando empezamos a estudiar en cuanto a estos temas, como miércoles atrás estuvimos viendo cómo orar, por qué, cómo hay que terminar la oración, ¿verdad? La oración modelo que tenemos, que estuvimos viendo miércoles anteriores, pero qué importante es que tengamos en cuenta la importancia de la oración. Y al ver estas verdades en la palabra de Dios, sin duda que los creyentes, los hijos de Dios, las hijas de Dios, naturalmente deberían querer orar. Y tenemos un gran ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia, y es el del Señor Jesús. El Señor Jesús, como sabemos, tuvo un gran ministerio visible en esta tierra cuando Él estuvo aquí, pero también sus discípulos fueron motivados al ver su comunión con su Padre. Jesús era un hombre de oración. Él era Dios, ¿verdad? Pero tenía esa comunión el Hijo con su Padre. Y qué hermoso, hermanos, es que podamos cada uno de nosotros tener esa comunión con nuestro Padre. Venir en oración a Dios, viendo la importancia que tiene la oración. Y vamos a ver un ejemplo. Y te invito a abrir el Evangelio de Juan. Vamos a ir a Juan. Si podés marcar ahí un poquito Efesios, ¿verdad? Porque después vamos a volver. Pero en Juan capítulo 17 encontramos que Jesús está orando
por sus discípulos. Pero hay algo más hermoso que eso, hermanos. Y la verdad que cuando estaba preparando este mensaje, me emocioné al ver estas palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Más allá de que Jesús ora por sus discípulos, el Señor Jesús también está orando por ti y por mí. ¿Sabías eso? Mire lo que dice Juan 17:20. Recuerden que el capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos. Y en el 20 dice, Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros, hermanos. Qué bendición. El Señor Jesús oró por ti y por mí. No podemos llegar a imaginarnos la totalidad de eso, ¿verdad? Pero el Señor intercedió, oró por nosotros. Y si Él lo hizo, es porque realmente es importante la oración. Y volviendo a Efesios capítulo 6, en Efesios capítulo 6 encontramos la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo llega al cómo, ¿verdad?, de nuestra victoria en esta guerra espiritual. No al darnos otra arma como las anteriores, sino al hablarnos del rol de la oración, la importancia de la oración. Por eso dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este versículo no vemos un mandato, sino un hábito continuo. Dice orando. Y esa palabra orando es la palabra general que abarca toda clase de petición, plegaria, intercesión, súplica. Por eso se tiene que formar ese hábito de la oración. Pero lamentablemente, y por eso es que sucede, no quiero generalizar, pero en la mayoría de las iglesias, la reunión menos concurrida es la reunión de oración. Lamentablemente en el mundo cristiano, cuán raramente se oran por las cosas hasta conseguirlas. Con frecuencia la iglesia, incluso el individuo, o sea, se llegan al punto donde pueden recibir una bendición en la oración y luego de repente ya se aflojan, se duermen, dejan de orar. Por eso, hermanos, qué importante. Dios quiera que estas palabras, ¿verdad? Como dice ahí, el versículo 18, velando en ello con toda perseverancia. Perseverancia. Hermanos, no dejemos de orar. No dejemos de orar intercediendo para que Dios obre para salvación en una persona, en un familiar nuestro, en un amigo, en un vecino, en un compañero de trabajo. No dejemos de orar. No dejemos de orar por nuestros misioneros. No dejemos de orar por nuestra ciudad. No dejemos de orar por nuestro país. No dejemos de orar por una situación personal. Llega a tal punto que muchas veces, tal vez hasta una rutina se vuelve de estar orando y orando año tras año sin ver una respuesta. Pero siempre hay una respuesta. El Señor responde de tres maneras.
¿Sí? ¿No? ¿O espera? Y cuando se trata de orar por la salvación de una persona, nuestro anhelo, nuestro deseo es que esa persona ya conozca a Cristo, que ya tomó una decisión, pero la obra es de Dios. Nuestra parte, compartir el Evangelio. Invitarle para que tome una decisión, pero la obra es de Dios. Y ahora nos podemos preguntar, ¿por qué es tan importante la oración? ¿Por qué es importante? Bueno, hoy vamos a estar viendo 2 puntos. El próximo miércoles vamos a estar viendo más. Pero uno de los puntos, ¿por qué es importante la oración? Es porque hay un diablo. Y ese diablo es astuto, es poderoso. Dios es más poderoso, pero el diablo también es poderoso. Es incansable y siempre quiere ver al hijo o a la hija de Dios caído. Y escucha esto, si el hijo, la hija de Dios dejara la oración, caerá al lazo del diablo. Y esto es el significado del contexto de este pasaje. Miren lo que dice Efesios 6, versículos 12 y 13. Mira bien, Efesios 6, 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Estar firmes. Y ahí, hermanos, después de esto, ¿verdad? Sigue una descripción de las distintas partes de la armadura del cristiano con la que tenemos que vestirnos día a día si queremos resistir a Satanás y estar firmes en el día malo. Y Pablo, el apóstol Pablo, llega a la culminación en el versículo 18, nuestro versículo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestro versículo nos dice que tenemos que añadir la oración a todo lo demás, a toda la armadura. Una oración constante, una oración persistente, desvelada en el Espíritu Santo, o todo lo demás no va a servir de nada. La oración, hermanos. ¿Por qué es importante la oración? Bueno, vimos, ¿verdad? Porque hay un diablo. Hay un diablo. La segunda razón en favor de esta oración constante, persistente, desvelada y victoriosa es que la oración es la manera divinamente señalada para obtener cosas. Y la gran causa de toda necesidad o carencia en nuestra experiencia, en nuestra vida y en nuestra obra es la negligencia en la oración. Ser negligentes en este tema. Por eso, hermanos, Santiago, ¿verdad? Vamos a ir a Santiago. No hace mucho tiempo que terminamos el estudio de Santiago, ¿verdad? Un libro bastante práctico. Pero miren lo que dice Santiago 4, versículo 2. Dice, codiciáis y no tenéis,
matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Y estas palabras, hermanos, revelan la realidad de la pobreza y debilidad del cristiano. La negligencia en la oración. Creo que, aparte de... El cristiano hoy en día descuida dos áreas, ¿verdad? Una es el estudio de la palabra de Dios. Y la siguiente es la oración. Ahora, hermanos, como vimos al principio, se tiene que generar un hábito en nosotros. Cuando no conocíamos a Cristo, obviamente no orábamos, ¿verdad? Pero ahora que somos una nueva criatura, qué mejor que hablar con nuestro Padre, con nuestro Salvador. Tener esa comunión. Para eso Dios envió a su único Hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y eso qué incluye? Una comunión con Dios. Pero tantas veces, hermanos, luchamos y luchamos con algo para obtener esto o lo otro, ¿verdad? Y no lo logramos. Pero no tenéis porque no pedís. Esa es la negligencia a la oración. Y el próximo miércoles estaremos viendo más razones por las cuales la oración es importante. Pero querido hermano, querida hermana, te animo para que realmente puedas apropiarte de estas verdades, que puedas orar. Hoy es día de reunión de oración y estudio bíblico. Estamos estudiando en cuanto a la oración. Y te animo para que ahora apagues tu celular, silencies tu celular, te apartes un rato y ores a Dios, viendo la importancia que es la oración para nuestras vidas. Recuerda, el Señor Jesús oró por sus discípulos, pero también oró por ti y por mí. Y Él nos mostró en su testimonio, en su ministerio, ¿verdad? Un ministerio visible cuando hizo tantas cosas, ¿verdad? Milagros, sanó personas, compartió el evangelio a multitudes, pero también a solas. Era un testimonio que Él estaba mostrando. Hermanos, a veces estamos rodeados, ¿verdad?, con familiares que no conocen a Cristo. Bueno, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primera cosa. Segunda cosa, hermanos, te animo para que ores. Si alguien de tu familia que no conoce a Cristo te ve a ti orando, es un testimonio que tú estás mostrando. Esa persona sabe que tú estás intercediendo por él, por ella, para que conozca al Señor. Estás intercediendo por otras personas. Estás pidiendo por alguna necesidad. Estás pidiendo sabiduría o tantas otras cosas. Pero te animo para que en este día, reunión de oración y estudio bíblico, cuando terminemos aquí puedas apagar todo, irte a algún lugar y orar a tu Padre, a nuestro Padre Celestial. Él está atento, como lo vimos tiempo atrás, ¿verdad? Él está atento para escuchar el clamor de sus hijos. Y a veces Dios está esperando y esperando y esperando, y sus hijos no vienen a Él. Por eso, querido hermano,
querida hermana, como dice ahí nuestro versículo de hoy, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por mostrarnos la importancia que tiene la oración. Sabemos que tú eres un Dios vivo. Tú estás escuchando las oraciones de tus hijos. Te ruego, amado Padre, que bendigas a mis hermanos y te rogamos por la iglesia aquí en Nueva Palmira, que sea una iglesia que ore, una iglesia que interceda, una iglesia que clame a ti, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Señor, te ruego que tú escuches nuestras oraciones en esta noche y que podamos ver tu mano poderosa salvando personas a través de tu gracia. Padre, te rogamos que tú te quedes con nosotros en esta noche, cada uno en nuestras casas, orando a ti. Señor, te rogamos que tú bendigas tu iglesia, tu obra en este lugar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.